algo que Moisés llamó al pueblo y fue a la obediencia. La obediencia a Jehová, la obediencia como Jehová la demandó a los 10 mandamientos, a toda la ley que él impuso al pueblo de Israel. Y entonces hoy vamos a estar hablando sobre los 10 mandamientos. Como introducción tenemos que el capítulo 5 de Deuteronomio presenta la reiteración de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Moisés los recuerda en las llanuras de Moab, antes de que el pueblo entre en la tierra prometida para reafirmar la alianza entre Dios e Israel. Sabemos que es un recordatorio porque, como bien sabemos, el libro de Deuteronomio se conoce como segunda ley o recapitulación de la ley o recordatorio de la ley. Entonces, aquí como bien estamos viendo, Moisés llama al pueblo en las llanuras de Moab para recordarle toda la ley. Entonces, Dios estableció, todos sabemos que Dios estableció un total de 613 leyes a los israelitas, conocidas como la Torá o la ley de Moisés. Estas leyes están contenidas en los primeros 5 libros de la Biblia, como hemos venido estudiando desde Génesis hasta Deuteronomio, y abarcan mandamientos morales, ceremoniales y civiles. Ahora, estas leyes incluyen los 10 mandamientos como su núcleo moral. Cuando decimos su núcleo moral, cuando decimos núcleo es el centro. A través de estos 10 mandamientos, de esta ley, de los 10 mandamientos, es que comienzan a salir todos los demás leyes que aparecen. Por eso es que se llama que los 10 mandamientos es el núcleo moral de toda la ley. Dice que además de regulaciones para la adoración, la pureza, las relaciones sociales y la vida cotidiana. Dice que las 613 leyes forman la base del pacto entre Dios e Israel, estableciendo cómo vivir como su pueblo elegido. Recordemos que este fue un pueblo escogido, pueblo elegido por nuestro Señor. Y nuestro Señor hizo pacto, porque recordemos siempre que es Dios el que hace pacto con el hombre. Y Dios hace pacto con Israel. Estructura, mis hermanos, vamos a estar viendo en este capítulo, como introducción, los versículos del 1 al 5, vamos a estar viendo cómo Moisés llama al pueblo a escuchar los mandamientos que Dios le dio en Horeb. Como segunda parte, vamos a estar viendo los 10 mandamientos que están comprendidos entre los versículos del 6 al 21. Moisés reitera los mandamientos y como tercero, reacción del pueblo, que lo vamos a ver en los versículos del 22 al 33. Recuerdo de cómo el pueblo pidió a Moisés que fuera su intermediario ante Dios. Vamos a estar desglosando este capítulo en estas 3 partes. Número 1, primera parte, estamos viendo Deuteronomio 5, los capítulos, versículos del 1 al 5, cuando Jehová llama, cuando ya Moisés llama al pueblo. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, sino hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Este es el llamado que le hace Moisés al pueblo para hacerle la recapitulación de los 10 mandamientos. Aquí estábamos viendo, yo les traigo este mapa, donde tenemos acá el monte Horeb, que fue donde por primera vez Moisés habla de los 10, el Jehová le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Horeb. Y entonces acá en las llanuras de Moab es donde Moisés vuelve a reiterar toda la ley. Entonces, mis hermanos, quería comentarles algo. Sabemos que en en estos primeros versículos, gloria a Dios, en estos primeros versículos hay algo muy importante. Y es que estas palabras que Moisés declara aquí, dice que estas palabras fueron declaradas por primera vez en el capítulo 19 de Éxodo,
cuando en el monte Horeb se dan los mandamientos. Dice, cuando Dios le dijo a Moisés que si el pueblo, hay algo muy importante, que si el pueblo obedecía su palabra, si el pueblo obedecía sus mandamientos, ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos. Serían un reino de sacerdotes y gente santa. Mis hermanos, hay algo que el Señor traía a mi mente ahorita, y es que el Señor siempre ha demandado obediencia, pero el Señor siempre ha querido tener una relación con el hombre. Sabemos que el Señor pone las leyes, pone los 10 mandamientos, porque dice la palabra que Él quería un pueblo santo porque Él es un Dios santo. Y Jehová siempre ha querido tener una relación con el hombre. Jehová siempre ha querido de que el hombre le obedezca. Sabemos que desde el principio, desde la creación, el Señor lo único que le pidió al hombre fue obediencia. Y sabemos que el hombre desobedeció y sabemos todas las consecuencias que esto trajo consigo. Entonces, Jehová pone las leyes al pueblo de Israel porque Jehová quiere una nación santa, Jehová quiere un pueblo santo, Jehová quiere un pueblo que le obedezca. Jehová quiere tener una relación con el hombre. Siempre ha sido, mis hermanos, siempre se ha basado en el amor de Dios hacia el hombre. Como Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre y él quiso tener, como dijo la palabra, si mi pueblo me obedeciere, yo voy a hacer de ellos como se ve en el capítulo 19 de Éxodo, porque recordemos que esta ley ya Jehová la había dado en el monte Horeb. Y entonces aquí Moisés lo que está es recapitulando toda la ley. Recordemos que ya toda esta generación que recibió allá en el monte Horeb, que reciben los mandamientos, ya esta generación no entra a la tierra prometida. Entonces estamos hablando ya de la nueva generación, que es la que va a entrar a la tierra de Canaán. Entonces Moisés hace una recapitulación de toda la ley. Entonces, proseguimos aquí como le estaba mostrando, el monte Horeb, que fue donde se dieron por primera vez los mandamientos, aquí en la llanura de Moab, donde se hace la reiteración de la ley. Mis hermanos, y aquí fue donde Moisés, por mandato de Dios, recordemos que acá cuando se da por primera vez los 10 mandamientos, Jehová manda a santificar al pueblo. Le dice que se santifiquen y le dice a Moisés que al tercer día los llevara al monte Horeb, ahí al mismo monte, para entonces él hablar con el pueblo. Y entonces sabemos a los tercer días que Jehová desciende y Jehová habla al pueblo. Entonces acá, nuevamente, en la llanura de Moab, Moisés vuelve a llamar al pueblo y vuelve a hablarle de todos estos mandamientos, de toda esta ley que Jehová les había dado en el monte Horeb. Entonces, Deuteronomio 5, en los versículos del 6 al 21, que como les estaba diciendo, está comprendido todos los 10 mandamientos y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hay algo muy importante aquí en estos versículos, mi hermano. Dice la palabra que yo soy Jehová, fuerte y celoso. Tenemos un Dios que cela a los suyos, un Dios que cela a su pueblo. Dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que lo aman y los que guardan su mandamiento, es decir, a los que le obedecen. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, Capítulo 19. ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido,
Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí, mis hermanos, en estos versículos tenemos todo el recordatorio de los 10 mandamientos, el recordatorio de toda la ley. Entonces, yo les traigo acá una breve explicación de los mandamientos, como dice aquí, explicación breve del contexto histórico y significado de los 10 mandamientos. Primeramente, tenemos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando Jehová. Este mandamiento establecía la exclusividad del pacto con Yahweh. Todos sabemos, como dice la palabra, que el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sabemos, como dice la palabra, que tenemos un Dios celoso, un Dios que no acepta que tengamos ningún otro Dios porque no lo hay. Bendito es el nombre del Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice, el segundo mandamiento dice, no harás imagen. Recordemos que todo esto está vinculado, todo está junto. Dice, no harás imagen. Recordemos que las naciones circundantes, es decir, que las naciones que rodeaban, recordemos que vamos al territorio de Canaán, de Jehová saca a Israel de Egipto, donde ellos estaban acostumbrados a ver que todos los dioses de Egipto tenían imágenes. Y entonces cuando el Señor le dice, no harás imagen, dice que las naciones, es por esto, porque las naciones circundantes usaban imágenes para representar a sus dioses. Y esto lo vimos claro en aquella generación cuando salieron de Egipto, cuando Moisés sube al monte Oreb, cuando Moisés sube, recordemos todo lo que sucedió con el becerro, porque era algo que ellos tenían que tener, una imagen para ellos poderla adorar. Entonces, por eso es que el Señor es bien claro, porque dice la palabra que no hagas imagen de nada de lo que puede estar en el cielo, lo hagas imagen acá en la tierra. Entonces, uno de los mandamientos que se menciona aquí nuevamente es no harás imagen. Dice que esto muestra, estos mandamientos muestran que la fidelidad de Dios es relevante tanto en aquellos tiempos como en la actualidad, así como evitar la idolatría. Mis hermanos, esto muestra la fidelidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice, como bien dice, no tendrás dioses ajenos. Tenemos un solo Dios, un Dios que oye, un Dios que escucha, un Dios que responde. Tenemos un solo Dios y ese es Jehová de los ejércitos, un Dios que es fiel para con sus hijos. Es real que no le podemos ver, pero como dice la adoración, lo podemos sentir y sabemos que es real, que es un Dios que está con cada uno de nosotros, un Dios que dejó a su Santo Espíritu, que no nos dejó solo, que dejó a su Santo Espíritu que vive y que mora en cada uno de nosotros y que no necesitamos una imagen para saber que Él es el que reina. Gloria a Amén. Dios. Entonces, Gloria. mis hermanos, esto está acá en los versículos en Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Sabemos que toda la gloria es de nuestro Señor. Dice la palabra que toda la tierra está llena de su gloria. Es de Él. Y dice la palabra, yo Jehová. Recordemos que Él se le presenta al pueblo como el yo soy. Y aquí dice, yo Jehová. Este es mi nombre. Este es el nombre de Él. Dice que Él no dará su gloria. Tenemos un Dios, como lo vimos en los primeros versículos, que dice que es un Dios celoso. Tenemos un Dios que nos cela, un Dios que nos hizo para la alabanza de su gloria. Y dice que su alabanza, que su gloria, Él no se la da a esculturas, es decir, a dioses hechos por manos de hombre, a dioses de madera, de hierro, de barro, de Claro. masilla, de lo que sea. Pero entonces dice que su gloria, Él no la comparte. La gloria es solamente de Él. Él es el único que merece gloria, Él es el único que merece honra, Él es el único que merece alabanza. Y dice Isaías 44:9, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad.
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Tremendo, mis hermanos. Aquellas Verdaderamente. mismas personas que lo hacen, Ujú. dice la palabra que ellos son capaces de entender de que lo que ellos están haciendo no oyen y no ven. Y nosotros damos gracias a nuestro Señor que tenemos un Dios que oye, tenemos un Dios que ve, tenemos un Dios que siente y un Dios que responde y un Dios que vela por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, dice, seguimos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El otro mandamiento. Dice que este mandamiento protegía el nombre sagrado de Dios contra el uso irreverente. Y yo les busqué acá el significado de irreverente y está aquí entre paréntesis, dice falta de respeto a alguien o algo sagrado. Es aquí cuando decimos que no debemos tomar el nombre, como dice el mandamiento, no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Y dice, nos manda a usar el nombre de Dios con reverencia y reflejar su carácter en nuestras palabras. Esto lo podemos corroborar en Levíticos 19:12, cuando se dan acá nuevamente, dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, en Mateo 5, versículos del 33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mis hermanos, es aquí cuando nos referimos que no tomemos el nombre de nuestro Señor en vano. En muchas ocasiones hemos escuchado personas que dicen, yo te juro por Dios, no Ujú. tomemos el nombre de nuestro Señor en vano. Dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea No. no. Bendito Dios. Seguimos. Dice, el otro mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. El día de reposo era un recordatorio semanal de la creación y la liberación de Egipto. Recordemos en la creación cuando Dios mandó a descansar, que dice la palabra que Dios descansó el séptimo día. Entonces, el día de reposo, decimos que es un recordatorio de la liberación de Egipto porque simboliza el descanso después de la esclavitud y distinguía a Israel de los demás pueblos porque reposaba, descansaba el séptimo día. Dice que el día de reposo es priorizar el descanso y era para priorizar el descanso y la adoración, para renovar nuestra relación con Dios. Y primeramente, como bien estábamos diciendo, como bien les estaba diciendo aquí, que es para recordar dice semanal de la creación, porque en Génesis 2 versículos del 2 al 3 dice, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Marcos 2:27 también dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, mis hermanos, esto es un mandamiento que le estableció Dios al pueblo de Israel que tenían que guardar el día de reposo. ¿Con qué objetivo? Con el recordatorio de la creación y con la liberación de que ellos habían sido liberados de Egipto, donde ellos descansaban, recordaban después de la esclavitud que ellos tuvieron, por lo que fueron esclavos por más de 400 años en la tierra de Egipto. El otro mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sabemos que este mandamiento continúa y dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días para que los días te sean ¿qué? Te sean alargados, tus días sobre la tierra te sean alargados. Dice que la estabilidad, ahora, ¿qué objetivo tiene?
¿Cuál era el plan? ¿Cuál es el plan de Dios? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. La estabilidad, primeramente la estabilidad de la sociedad israelita, dependía de la estructura familiar. Respetar y cuidar de los padres promueve las relaciones familiares saludables. Sabemos que cuando hay una buena relación, cuando sabemos que tenemos que honramos a nuestros padres, el núcleo familiar es un núcleo sano. Y entonces cuando dice que promueve las relaciones familiares saludables. Y en Éxodos, esto lo vemos cuando dice en Éxodos 21, versículos del 15 a 17, dice, el que hiere, fíjense lo que sucedía cuando se deshonraba en Israel a la madre o al padre, dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiera, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o su madre, morirá. Entonces, en Efesios 6, versículos del 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mis hermanos, el primer mandamiento con promesa es este. Honra a tu madre y honra a tu padre. Entonces yo estuve buscando acá, que lo tengo anotado, porque el problema es que muchas veces creemos que solamente la honra es cuando tú le das dinero a tus padres y te crees que ya con eso es todo. Y entonces estuve buscando aquí que dice que honrar a los padres es reconocer su papel como guías y, y cuidarlos y cuidadores, mostrándoles respeto, gratitud y obediencia. Dice que esto también implica valorar sus sacrificios, escucharlos con humildad y procurar su bienestar, especialmente cuando sabemos que llegan a la vejez. Dice, este mandato fomenta las relaciones familiares saludables y refuerza la estabilidad en la sociedad, como les estaba diciendo. Dice que es un acto de obediencia a Dios. Cuando nosotros honramos a nuestros padres y a nuestra madre y a nuestro padre, estamos obedeciendo a nuestro Señor porque es un mandato que Él puso. Aleluya. El otro dice, no matarás. Es muy importante para nuestro Dios preservar la vida, era centrar en la ley de Dios. Valorar la vida humana y buscar la reconciliación en lugar de la violencia. Y aquí en Mateo 5 dice 21 y 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mis hermanos, sabemos como lo hemos visto, que en la ley de Moisés estaba establecido ojo por ojo, diente por diente. Mataste intencionalmente, mueres. Sabemos que eso, sabemos que era establecido así. Pero acá en el Nuevo Testamento, recordemos que dice la palabra que el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a hacer que se cumpliese. Y aquí, mis hermanos, algo tan importante que dice, cuando dice que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquella persona que matara era culpable de juicio y sabíamos que si era culpable porque había matado intencionalmente, también moría. Pero acá el Señor dice que si tú te enojas contra tu hermano, vayas y pidas perdón. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor. Dice, no cometerás adulterio. Cuando estamos hablando de no cometerás adulterio, es muy importante para el Señor, muy importante que el pueblo obedeciera, porque dice que la pureza sexual protegía el pacto matrimonial. En Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En aquellos tiempos, el que adulteraba, morían los dos, al hombre, el hombre y la mujer, morían.
Entonces, cuando decimos que no cometerás adulterio, es con el objetivo de fomentar la fidelidad y la pureza en las relaciones. Cuando el hombre es fiel, cuando la mujer es fiel, aquí lo que se ve es la fidelidad y la pureza en una relación. Y dice Mateo 5, 27, 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró Exacto. con ella en su corazón. Mis hermanos, aquí todavía esto es más fuerte. Acá, en Levíticos 20:10, dice que si te cogían en el acto, en que los cogían en el acto, los dos adúlteros morían. Pero acá dice que solamente con mirar y codiciar, Santo Dios. con mirar y codiciar, ya estás adulterando, porque ya adulteraste en el corazón. Bendito Dios. El otro mandamiento que se ve acá es no hurtarás. Es con el objetivo de proteger los derechos de propiedad. Cuando estamos hablando de no hurtarás, sabemos que estamos hablando de no se debe robar. Y en Levíticos 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Es decir, que no se puede robar, no se debe hurtar, no se debe tomar lo que no es suyo. Y es también con el objetivo de cultivar la honestidad en todas las áreas de la vida, de ser una persona honesta. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bendito nuestro Señor. Y Aleluya. dice, no darás falso testimonio, el otro mandamiento. Aquí vemos la justicia dependía de de la veracidad en los juicios, es decir, que se dijera la verdad. En Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor. Todos sabemos cuando decimos que no admite falso rumor, es decir, algo que sea incierto, algo que no sea verdad. Entonces, el objetivo de acá, de este mandamiento es que debemos de hablar con integridad y defender la verdad. En Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Eh, en mi país hay un refrán que dice que más fácil se coge un mentiroso que un cojo. La mentira tiene patas cortas, como decimos, y conocemos que el padre de la mentira se llama Satanás. Y en su momento, cuando alguien dice mentira, cuando alguien da un falso testimonio, cuando alguien habla, da algún falso, hay algún falso, levanta un falso rumor contra alguno de nuestros hermanos, sabemos que hay, mira aquí lo dice, hay un castigo, dice que no quedará sin castigo y el que hable mentira no escapará. Bendito nuestro Señor. El otro mandamiento, no codiciarás. Dice que la codicia conducía a otros pecados. En Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Fíjense, cuando decimos aquí que no codiciarás, si tú codicias, si las personas codiciaban, ¿qué podía caer aquí? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Las personas caen en lo que es la envidia, caen en lo que pueden caer en lo que es el adulterio, en lo que es el robo, porque dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por eso es que decimos que la codicia conduce a otros pecados. Y el objetivo de este mandamiento es cultivar la gratitud y evitar el materialismo. En Lucas del 12:1 vemos esto cuando dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bendito Dios. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de la hipocresía. Por eso que dice la palabra, no codiciarás, porque muchas veces, muchas veces ¿cómo se dice la palabra? Se aparenta, gracias, se aparenta
lo que no es. Y entonces por eso es que debemos de cuidarnos de la hipocresía, porque dice la palabra que debemos de guardarnos de la levadura de los fariseos, que aquí se refiere que es la hipocresía. Por eso el Señor dice que no debemos codiciar. Entonces, mis hermanos, hasta aquí los mandamientos que el Señor vemos nuevamente en este capítulo. Entonces, también vemos la otra parte de este capítulo es en Deuteronomio 5, del versículo 24 al 27, que es la reacción del pueblo. Todos vimos cuál fue la reacción del pueblo. Moisés hace recordatorio, sabemos que cuando el pueblo se santifica, que el pueblo a, viene al monte, que cuando el Señor les habla directamente al pueblo, le empieza a dar la ley, le empieza a hablar al pueblo, dice que el pueblo sintió temor. Y el pueblo se sintió inferior a Jehová, por supuesto. Entonces dice que el pueblo sintió un temor tan grande que le dijo a Moisés que hablara directamente él con Jehová, Ujú, porque si Jehová les volvía a hablar, ellos sentían de que iban a morir. Entonces el ujú, pueblo tuvo temor y entonces le dijeron a Moisés que lo que Jehová le dijera, así ellos harían. Entonces en Deuteronomio 5, de 24 a 27, nuevamente Moisés le hace un recordatorio al pueblo de aquel momento. Y entonces dice que el recuerdo de la reacción del pueblo cuando le pidió a Moisés que fuera su intermediario ante Dios es un momento significativo en la historia de Israel. Según lo descrito en este capítulo, el pueblo se sintió abrumado por la presencia de Dios en el monte Horeb y temió por su vida. Al escuchar la voz de Dios, el pueblo se dio cuenta de su propia mortalidad y se sintió incapaz de soportar la presencia divina. Por lo tanto, le pidió a Moisés que actuara como intermediario entre ellos y Dios, para que no tuvieran que escuchar directamente la voz de Dios. Esta petición revela la conciencia del pueblo de su propia limitación y su necesidad de un líder espiritual que los guíe en su relación con Dios. A través de esta experiencia, el pueblo de Israel aprendió a apreciar el papel de Moisés como mediador entre ellos y Dios. Entonces, mis ujú. hermanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas el cada día? Como dice aquí, aplicaciones prácticas para el hoy. Primeramente, fidelidad a Dios. Examinemos las áreas donde nuestra lealtad a Dios puede estar comprometida. Bendito nuestro Señor. Cuando obedecemos sus mandamientos, somos fieles a nuestro Señor. Sabemos, dice la palabra, que Él es un Dios fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Segundo, mis hermanos, honra a los padres. Invirtamos en nuestras relaciones familiares como un reflejo de nuestra fe. Evitemos la codicia. Vivamos con gratitud y simplicidad, evitando compararte con otros. Evitemos compararnos con los demás. Vivamos una vida grata, agradecidas con el Señor por lo que el Señor nos da cada día. Número 4, santidad en las relaciones. Respeta y fomenta la pureza en tu vida personal. Bendito Mm. nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la exposición del capítulo de Deuteronomio número 5 y vamos a la sección de preguntas y respuestas. Llegó la parte que más le gusta al siervo Jorge. Tanto. Amén. La primera pregunta, ¿qué hace Moisés al comienzo del capítulo 5? Al comienzo del capítulo 5. ¿Qué es lo primero que hace Moisés cuando comienza el capítulo? Llamó, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, a vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. Amén. Mucho. Que Moisés Ujú, reúne a todo Israel y les pide que escuchen y aprendan los mandamientos que Dios le dio para que los ujú. cumplan. Lo vemos en Deuteronomio 5:1. Ahí está, como leyó nuestra hermana María Cristina.
La pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos según Moisés? Para guardar los estatutos y decretos del Señor. Que se cumpla la voluntad de Dios a través de los mandamientos. Para guardar los estatutos del Señor. Esa habló como que no quería hablar, se fue de una No, vez. se fue de una vez. Bueno, yo digo que los estatutos es para que Era, eso sí, es era hacer la contigo. voluntad de Dios, porque Él nos manda a hacer, llevar todos los mandamientos. O sea, eso quiere decir que vamos a ser hijos de Dios. O sea, estamos haciendo su voluntad. Una invitación al capítulo 1, al versículo 1, léanlo. Pero que para que se cumpliera como los decretos y estatutos de la ley. No, los decretos y estatutos Que nos vaya que bien. que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Es la misma respuesta entonces? Sí. Era para que lo aprendiese y Para guardaran que lo para poner. cumpliera, claro. Y para ponerlo por obra. Exacto. Yo Para pienso que no se que desvíen. Para que se cumpla su voluntad, que lo tengan por escrito, para que lo sigan. Dice, el propósito, El hermano Benicio iba a decir algo. Sí, ya no lo voy a decir porque ya está aquí la respuesta. dice, el propósito es que el pueblo viva en obediencia a Dios, mantenga su pacto y prospere en la tierra que están a punto de heredar. Deuteronomio 5, Amén. del 2 al 3. Amén. Más o menos esa es la idea que yo estaba queriendo decir, para que se cumpla la voluntad de Dios a través de seguir los mandamientos. Amén. Amén. Tenerlo ahí para que lo vean. Es así que tenemos que hacerlo y se guíen. Amén. Salgan de los decretos que Él dio, de los mandamientos. Amén. Amén. Todo se basa en la obediencia, mis hermanos. Obediencia a Dios. Los 10 mandamientos son para obedecer a Dios. Dice la otra pregunta, dice, ¿dónde y cómo fueron entregados originalmente los 10 mandamientos? En el monte Oré. Claro. Jorge, ¿dónde está la fanfarria? Fueron entregados por Dios en el monte Oreb, el Sinaí, hablados directamente por él desde el fuego, en medio de gran temor y solemnidad. Dice que fue escrito por el propio dedo de Jehová. Ajá. Amén, amén. Deuteronomio 5, versículos 4. Falta eso ahí, sí. Fueron entregados en una tabla, ¿no? Sí. Escrito por la mano de Dios. Y Ajá, después la segunda fue que él puso a Moisés a hacerlo él, porque él lo rompió en quille. sí, fueron escritos por de Dios y Ujú. una tabla. Recordemos que acá en el monte, cuando Jehová se presenta en el monte que humeaba con fuego, Jehová comienza a hablarle al pueblo. Por eso es que dice que fueron entregados por Dios en el monte Ore, hablados directamente por él desde el fuego. Recordemos que Jehová comienza a hablarle al pueblo y es cuando el pueblo siente temor y entonces le dice a Moisés que interceda a él, que él sea el que escuche y es cuando entonces después Moisés sube al monte y entonces allá en el monte es que le declara la ley en las dos tablas. Deuteronomio 5, versículos del 4 al 5, aquí vemos esa respuesta. Entonces la próxima pregunta dice, ¿qué enseña el primer mandamiento? Que usted ve ahí porque yo tengo acá, no Sí. puedo. Gracias a Dios. ¿Qué enseña el primer mandamiento sobre la relación? Gracias a tu Dios sobre todas las cosas. Que no podemos poner nada primero Fue que el Dios. sonido. Déjame ver qué pasó. No, le No debemos escuchamos. adorar. No oigo. Se escucha, se escucha. Ya se me arregló. Que amarás a tu Dios sobre todas las cosas y no amarás ninguna otra figura, ni Dios, ni No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén, amén. Exacto, dice, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
establece que Dios es el único verdadero y el pueblo debe adorarle exclusivamente a Él. Como dice la palabra, que tenemos un Dios celoso. Deuteronomio 5, versículo 7. La otra pregunta dice, ¿cuál es la promesa asociada al mandamiento de honrar a los padres? Honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo, En la tierra. Tiene dos promesas. largo y próspero. Tiene, exacto, larga vida Ajá. y también tiene larga vida y el otro es Prosperidad. dice honrar a tu padre y a tu madre para que sea bendecido y tenga larga vida en la tierra. Para que sea bendecido y tenga larga vida en la Pero Te va a durar mucho y va a tener mucho cuarto, mucho cuarto. tierra. Exacto, dice la promesa es que quienes honran a su padre y a su madre tendrán una vida larga y próspera en la tierra que Dios les da. Deuteronomio 5, versículo 16. bendito Dios. La otra pregunta dice, ¿cómo reaccionó el pueblo cuando escucharon a Dios hablar desde el fuego? Tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Y le pidieron a Moisés que sea a través de él, que Dios hable con él. Y que, ujú. Y que ellos iban a hacer, y que ellos iban a hacer como Dios dijera de ahora en adelante. Obedecer. Tuvieron la verdad. Amén. Dice, el pueblo tuvo miedo y pidió a Moisés que fuera su intermediario, ya que Así. temían morir y seguían escuchando directamente a Dios. Amén. Deuteronomio 5, versículos del 23 al 27. Bendito el Señor. Mis hermanos, ahora yo les quiero hacer una pregunta global. ¿Qué pudieron aprender del capítulo de hoy? La obediencia de Que Dios. debemos de ser obedientes. La obediencia. En Y todo, primeramente adorar a Dios, no adorar falsos ídolos, imágenes, en todo, en todo. Honrar a nuestro padre, nuestra madre, no hurtar, no matar, no codiciar, no pensar ni el no pensamiento. pensar, exacto. Mandamiento ahí. Y para mí, también para mí, pedirle al Señor que nos dé conocimiento, como dice en Osea 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Solo Pedirle- conocimiento. Perdón. El pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto, entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé conocimiento para que podamos entender su palabra y cumplir con todo esto, la bendición que Dios nos trajo hoy. Amén. Amén. Dice que yo entiendo que, como dice, amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. 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 Una Yo mano pienso levantada. que, Ajá. hermano, Sí, sí, sí. yo pienso que Dios, a través de los 10 mandamientos, Él dejó un legado, ¿no? Es como un legado que Él deja, como un patrón de vida definido del hombre, donde Él determina la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con la sociedad. Es un patrón, o sea, mide también moral del hombre, o sea, la vida moral, la vida social y la relación con Dios. Amén. 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 Así es. Amén. Tiene una mano levantada, otra mano más, aparte de Vinicio, estaba la hermana María. Cielo. Sí, amén. Gracias. Esta clase de hoy también nos enseña, ya como han dicho mis compañeros, mis hermanos, perdón, dije mis compañeros, mis hermanos, nos enseña que toda esta ley, que bíblicamente, o sea, vemos 10, pero según fueron 613 leyes que el Señor le implementó a ellos. Pero al final, cuando Jesús viene, Jesús le resume todas esas leyes en dos. Ajá. Amarás a tu Dios
cosas, amarás a tu prójimo como a ti Y a mismo. tu Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios y Y ya amas te a amamos tu tu prójimo, prójimo. se está cumpliendo toda la ley, porque el amar a Dios te va a llevar a Eso. no hacer idolatría, pero si Ujú. amas a tu hermano, que es por eso que se resume la ley en estas dos, porque si tú amas a tu prójimo, entonces tú no vas a calumniar a tu prójimo, tú no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo, tú no le vas a tener envidia a tu prójimo, tú no vas a hablar de tu prójimo, tú No le va vas a a amar robar, a tu prójimo, no vas a robar a tu no va a prójimo. matar. Exactamente, y entonces amar a Dios sobre todas las cosas es que entonces como tú, algo que tú amas, tú vas a querer siempre hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que el Señor siempre nos ha llamado? A vivir en obediencia, sobre todo porque por donde entró el pecado fue por la desobediencia, obedecerle a Él y hacer la voluntad del Señor. Entonces, eh, en conclusión, aprendí y me encanta que Jesús nos simplificó la vida. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si logramos Amén. hacer esas dos cosas, pues estamos cumpliendo toda la ley. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Hermana, Así deja apoyarla ahí a usted. De los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver de la relación del hombre con Dios. Ujú. Y el resto de Amén. los 6 mandamientos es Con la el prójimo, relación del hombre con con el el prójimo, mismo hombre, o sea, con el prójimo. con tu Por eso es que hermano. se resume en dos. Ujú. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma Todo tu Todo y corazón. amarás al prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Tú no Por eso es quieres que se nada malo resume en para dos. ti. Exacto. Tú no quieres nada Exacto. malo para ti. Entonces, si tú lo amas como a ti, entonces tú vas a querer siempre el bien para tu hermano, para tu prójimo. Exacto. Ahí Todo está. quiere. Exacto. Eso Amén, Amén. está amén. clarísimo. Así es que nos mandaron a obedecer. Obediencia. Obediencia Obediencia. demanda el Señor. Sí, para que nos Amén. vaya bien, Amén. para que nos vaya bien Para que nos vaya bien en todo. en todo, sí. Amén. Oye, pero esos alumnos tan duros. Bueno, Gloria a Dios. Si hay alguien más con la mano levantada, Cierra, porque yo no veo. suena, suena. Déjame ver. suena la No, fanfarria. No, él hoy está desconectado de la fanfarria. no, Sí, no, 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 no. no sé qué No, pasa. es que lo que pasa es que mientras están hablando, recuérdese que el otro día lo hice, y mientras iban hablando, si sonaba la fanfarria, entonces no No se se escuchaba. escucha. Escucha, no se escucha. Me, Sí. co- Jorge, Jorge, me no, corrigió, no. me Cuando corrigió. nosotros terminamos, perdón, cuando nosotros terminamos la pregunta, pasa como algunos 2 o 3 segundos sin tocar la fanfarria y somos nosotros que lo recordamos, ¿eh? Ay, Ajá. Ay, ay, caramba, ay, le ay, están ay. sumando, le están Se la sumando. tienen contada. El, el otro día la hermana Malfi me jaló las orejas. Me dijo, hermano Jorge, déjenos escuchar la respuesta. Y yo, ok, ok, ok. Amén. Está ¿Alguien bien, más, está bien. mis hermanos, que quiera decir algo? Sí, también Sí. podemos ver la obediencia, el amor de Dios y que nosotros somos su especial tesoro. Nosotros debemos de obedecer a Dios porque Jehová quiere un pueblo santo. Entonces nosotros debemos de obedecer al Señor porque el Señor dice, sé santo como yo porque yo soy santo. Pues yo pude aprender cómo Dios quiere tener esa relación con el hombre, ¿verdad? Con nosotros. Entonces nosotros debemos de ser obedientes al Señor. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? Guardando su palabra y haciendo la voluntad del Señor. Amén. 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 Sierva, hay alguien aquí que no ha hablado nada hoy, el hermano Carlos, no le he sentido, Dayana Mosquea, Ay, Raiza, ¿dónde está? Raiza. Aiza. Se Ay, Dios fue. mío. Yolanda. Ya Cayó. tocaron el panal. Alborotaron las avispas. Carlos no está fácil. No, muy interesante lo que habló mi hermana. Y imagínate que la presencia de Dios les dio temor a ellos, que no quería que Dios hablara con ellos. Y, ¿cómo se llama? Dice, y ponen a Moisés enfrente. El Intercesor. escudero. Ojalá ese temor lo tuviéramos nosotros, ¿eh?
que pusiéramos a Jorge siempre enfrente El porque escudero. Recibe todos los ramplimazos. como él es el maestro, ¿verdad? Pero mira qué tremendo, tenían miedo de hablar con Dios, porque venían de un lugar que hacían todas estas cosas, ¿verdad? La idolatría, había inmoralidad, había de todo. Y ¿cómo se llama? Dios quería que se les quitara todo eso, ¿verdad? Y como dice, la falta de obediencia a este mandamiento se le llama idolatría. Así veníamos nosotros, ¿verdad? No obedecíamos las cosas de Dios, veníamos con idolatría. Idolatría no, ya no, hoy en día ya no son estatuas, ya no son, puede ser trabajo, puede ser una familia, puede ser un hijo, puede ser El dinero, un carro. la casa, Todo lo puede que tú ser pongas por delante de Dios. muchas Ajá. cosas, ¿verdad? Sí. El orgullo de uno, el eco de uno puede ser. Ujú. Pero mira lo que dice 1 Corintios Muchas cosas. 9, 1, 1 Corintios 6, 9, 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hoy en día la idolatría puede ser la pornografía, hay mucha gente que lo practica, ¿verdad? Eh, la lascivia, todas esas cosas, cómo nuestros niños se las quieren transmitir ahora, lo que hablaba Benicio la vez pasada, que cómo quieren contaminar a nuestros hijos. Y somos nosotros los que debemos de hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque si no les hablamos, eso va a entrar en ellos. Tenemos que educarlos a ellos, pero primero eduquémonos nosotros en la obediencia, como se ha recalcado en eso, en la obediencia, primero la obediencia, y dice que después vendrá la prosperidad, Amén. ¿verdad? Y nosotros queremos la prosperidad primero, pero no obedecer, Mm. ¿verdad? Sí es. Entonces, es muy interesante eso, ¿verdad? Y aquí dice, del 8 al 10 dice, y no harás a ti esculturas ni imagen alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos un trabajo. Yo he oído muchas veces que los abuelos se quejan de los niños, que ellos no son los padres y que no sé qué, pero ahora que yo soy abuelo veo la necesidad de que nosotros debemos de ser ejemplo para nuestras generaciones. ¿Cómo lo vamos a transmitir si nuestros hechos son diferentes? Si no hay obediencia hacia Dios, no hay amor, ¿verdad? El celo de Dios es diferente al celo que nosotros muchas veces transmitimos, que hasta con la pared transmite el celo, hasta con la pared celamos. Entonces, todas esas cosas, porque las aprendimos en el mundo, muchas cosas malas aprendimos en el mundo, pero ahora con Dios creo que dice aquí, ¿verdad? Que visito, tenemos un trabajo que hacer para nuestras generaciones. No termina allí cuando se casan nuestros hijos, sino que comienza otra etapa. Yo voy por la segunda generación y yo quisiera ver a mis hijos que le alaben a Dios, que obedezcan a Dios, a mis nietos, perdón. Yo creo que ese es el deseo de cada uno. Eso quería decir de que si obedecemos va a haber prosperidad, pero ¿qué? ¿Espiritual o material? ¿Cuál es la mejor? Nosotros escogemos. Bendito Dios. Amén. Solo eso que no quería decir más. Dios le Amén. bendiga. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, a modo de conclusión, dice, el plan de Dios con los 10 mandamientos siempre ha sido establecer una relación basada en el amor, la obediencia y la santidad entre Él y su pueblo.
Los mandamientos reflejan el carácter justo y santo de Dios, ofreciendo un marco moral que guía al ser humano hacia una vida en armonía con él y con los demás. Buscan proteger la dignidad, la justicia y el respeto en las relaciones humanas, promoviendo una sociedad ordenada y justa. Además, enseñan a reconocer a Dios como la única fuente de autoridad y provisión, estableciendo su soberanía en todos los aspectos de la vida. A través de ellos, Dios quiere que las personas vivan con integridad, honren sus compromisos y eviten el daño mutuo. Son una expresión de su pacto eterno con Israel, mostrándoles el camino hacia la bendición en la tierra prometida. En esencia, los 10 mandamientos son un llamado a reflejar el amor y la fidelidad de Dios en la vida diaria. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí mi parte, hermano Jorge. El tiempo es suyo. Si desea Amén. decir Ah, algo. amén. Tremendo. Gloria al Señor. Creo que este ha sido un capítulo en el cual se ha detallado y se ha hablado bastante y también el Señor nos ha traído mucha luz. Muchas gracias a nuestra hermana Iliet Pacheco, que ha tomado este tiempo para así ilustrarnos, traernos esta gran enseñanza que tiene este capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Amén. Capítulo que enfoca específicamente los mandamientos, aquellos que el Señor estableció al pueblo, y vimos todas esas enseñanzas, y creo que las preguntas que se realizaron indicaron que realmente estuvimos prestando atención. Así que gracias a nuestra hermana Ilia y gracias a cada uno de los que pudieron conectarse también y pudieron participar. Nada, mis amados, Dios mediante, el día de mañana, nosotros por el tema de la lectura terminamos el día de hoy. Mañana vamos a estar haciendo lo que es las preguntas y respuestas de todo lo que hemos visto desde el lunes hasta el día de hoy, para ver cómo va ¿verdad? Nuestra mente y eso provoca que cada día aprendamos